Muy bien, chicos, ya entendimos la parte teórica. Ahora yo les voy a explicar unos ejemplos, ¿verdad? Dos ejemplos. Y el objetivo que perseguimos con la explicación de estos ejemplos y ejercicios es que ustedes adquieran las destrezas que necesitarán para resolver la tarea y no solamente para resolver la tarea, que ya hablamos de la importancia y el alto nivel de relevancia que tienen este tipo de temas para nuestra vida cotidiana. Así que ya ustedes saben, presten mucha atención porque este es un proceso bien sencillo que yo sé que cada uno de ustedes va a aprender a la perfección. Acá tenemos un primer ejercicio que nos dice, dada la función f de x es igual a, y yo quiero que alguien me lea esta función. ¿Cómo la leen ustedes? Vamos a ver. Yo creo que Adelante, Alexander. ahí nos dice, dada la función f de x igual a raíz de 4x más 3x menos 7, evalúe f de 2. Excelente. En la clase pasada yo recuerdo que les hice hincapié en aprender a leer la notación de funciones y noto que lo han logrado. Así que voy a explicar lo que se nos pide en el ejercicio. Chicos, evaluar una función significa introducir un valor determinado en la variable independiente y luego observar qué valor nos arroja la función. Decíamos que las funciones son máquinas en las que se introduce un valor y arrojan otro. Por eso aquí, al decirnos que en f de 2, nos están diciendo introduzca en la máquina f de x el valor 2 y luego obtenga el valor que la máquina arrojará luego de aplicarle todas estas operaciones. Esta máquina está diseñada ¿para qué? Vamos a ver, para tomar un x, multiplicarlo por 4, sumarle su triplo, restarle 7 y luego a todo eso aplicarle la raíz cuadrada. Entonces, nosotros vamos a introducir 2 en esta máquina y vamos a ver qué resultado nos arroja. Eso es lo que significa evaluar un valor en una función. Aquí se nos pide evaluar f de 2. Así que, ¿qué hacemos? Atención. Primer paso, vamos a copiar acá la función que tenemos. Primer paso, vamos a llevárnosla para acá abajo. Muy bien. Y acá tenemos la función. Es bastante sencillo. Como la función aquí, fíjense que dice f de, y a mí me piden f de 2, en lugar de evaluar la x en la función de la manera en que lo tenemos, vamos a evaluar el 2. ¿Cómo? Empezando la x, ¿verdad?, por el número 2, como estoy haciendo yo en este momento. La x por el 2. La x por el 2. Cuidado. Muchos alumnos anteriores solían cometer el error de reemplazar la x por f de x o por f del número y es solamente por el valor, ¿ok? El valor de la entrada. Segundo paso será simplificar lo que tengo al sustituir por ese valor. Entonces vamos a poner la raíz, perdón, vamos a hacerlo nuevamente, a borrar acá abajo, ¿verdad? Caramba. Vamos a buscar la raíz. Vamos a ver, buscamos la raíz cuadrada. ¿Y cuánto nos da? 4 por 2, 8. 8, pero. Y a eso nos dice la máquina que debemos sumarle 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6, pero. 6. Y la máquina trajo consigo restar 7. Así que seguimos simplificando, normal, un proceso que nosotros ya manejamos muy bien, el proceso de simplificación, lo estamos viendo todo el tiempo, ya sea para la resolución de igualdades, también llamada ecuaciones, siempre hemos estado simplificando, así que la simplificación nos es muy familiar. Entonces acá seguimos simplificando, pero ahora ecuaciones de suma y resta. Tenemos 8 más 6 es igual a 14, y 14 menos 7 sigue siendo 7, ¿verdad? 7. Muy bien. Fíjense que en 3 pasos ya hemos llegado al resultado. ¿Y cómo interpretamos nosotros este resultado? De la siguiente manera. Lo que nosotros debemos ver tiene que ir más allá de los números. Nosotros vemos aquí, ok, f de 2 es igual a raíz de 7, pero ¿qué significa realmente? Significa que cuando yo introduje como entrada el número 2 en mi máquina f, la máquina le realizó diferentes operaciones
operación y al final, luego de procesarla y modificar ese valor de entrada, nos arrojó un valor de salida que fue la raíz de 7. Ojo, la raíz de 7 porque no quisimos tener aproximaciones y nos quedamos con este número que está aquí. ¿Ok? Para que Una pregunta, profe. Muy bien. Ajá. Cuando raíz de 7 tenemos ahí un valor irracional, ¿verdad? Un valor, exactamente. Este número nos da un número que no es entero, nos da un número decimal, como bien tú dices, y por lo tanto, si nosotros elegimos un número decimal, ¿verdad? Eso puede tener diferentes cifras después del punto, y a veces uno solamente lo aproxima con los 2 números después del punto, los 3 números, pero ese resultado no es exacto. Raíz de 7, de la forma que está expresado, sí es un número exacto, porque no estoy aproximando. Simplemente me da raíz de 7 y lo dejo expresado así, de forma exacta. Yo lo prefiero así. Y les recomiendo y aconsejo que en los ejercicios que ustedes realizarán en la tarea, que será de evaluación de funciones y de otro tipo de ejercicio que les voy a mostrar ahora, que me dejen los resultados expresados de manera exacta. Ok, no decimales. Ahora, chicos, les traje un segundo ejercicio para que lo expliquemos acá y ustedes ya vayan desarrollando las destrezas en ese tema. Fíjense que nosotros hemos hablado mucho en la clase de hoy sobre dominio y rango de una función, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hallar el dominio y rango de una función determinada? En el material didáctico que le dejamos en plataforma, yo les había escrito algo muy interesante sobre cómo es el dominio y el rango de una función según su tipo, ¿verdad? Aquí tenemos una función de qué tipo, vamos a ver, ¿quién se acuerda? Polinómica, radical, racional. Vamos a ver, ¿qué tipo de función tenemos acá? El tipo radical, pues. Muy bien. ¿Y cuál es el índice de esta función radical? ¿Es par o impar? Par. Que es par, profe, porque es el 2. Exactamente. Pues vamos a recordar algo. Cuando teníamos una función radical de índice par, ¿qué decíamos? Que el dominio eran todos esos valores que hacían que la base radical fuera igual o mayor que 0. Aquí nuestra base radical es x menos 3. O sea que por ser un impar, ¿verdad? Esta base debería ser igual o mayor que 0. Así que para yo determinar el dominio primero de esta función, yo necesito descubrir para qué valores de x esta base se hace igual o mayor que 0. Esto lo podríamos decir de la siguiente manera, que x, ya lo pongo como ecuación. Como usted dice, profe, podríamos hacer un intervalo y decir que va de 3 a más infinito. Ok, usted sabe demasiado, Alexander, usted sabía. Pero también un proceso más lento y con mayor detenimiento podría ser el siguiente. Escogemos la base de la raíz, ¿verdad? Y la igualamos y le ponemos el signo de mayor o igual en conexión con el 0. Vamos a volverlo a ecuación. Muy bien. Entonces, seguimos resolviendo esta ecuación. Acá lo que yo tengo es, dígame, matemática. Si yo tengo x menos 3 y esto tiene que ser mayor o igual que 0, si yo despejo me va a decir cuáles son los x que corresponden con ese criterio. Entonces yo tengo una desigualdad. Esto es una inecuación como la que explicamos anteriormente, ¿ok? Entonces, ¿qué hago con este 3 que está restándose con la x? ¿Qué hago con él? Lo traslada agrupando semejantes. O sea, si está negativo acá, menos 3, ¿cómo pasa para acá? Positivo. Positivo, profe, al lado derecho. Positivo. Entonces vamos a pasar este menos 3. Ya ustedes saben que eso se debe a que si nosotros sumamos 3 acá y 3 acá, no altera la inecuación. Por lo tanto, menos 3 más 3 se simplifica y queda solamente x. Y aquí 0 más 3 me da 3. Esa es la verdadera razón. No es que yo lo tomo y lo pongo acá, ¿verdad? Yo tomo la libertad de hacerle ese proceso porque ya ustedes tienen ese conocimiento. Entonces, fíjense que ya aquí me arrojó una respuesta. Aquí me está diciendo que el dominio
déjame ponerle acá la palabra dominio para que se sepa que lo que estoy buscando en esta parte es el dominio de quién, de F, el dominio de F. Estoy buscando el dominio de F y le voy a dar un colorcito, a ver, este color. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que el dominio de F son todas las X que son mayores o iguales a 3. Entonces, ¿cómo se expresa esto en intervalo? Alexander ya se nos adelantó y Alexander decía, bueno, profe, se puede expresar así, de 3 hasta infinito. Vamos a buscar aquí el infinito. A ver, vamos a tener que ponerlo. Ah, mírala aquí. Muy bien. ¿Y el infinito, cómo lo pongo? ¿El intervalo abierto de esta parte o cerrado? Vamos a ver si recuerdan. Abierto, muy bien. Entonces, nuestro dominio está definido en este intervalo. Desde 3 cerrado, ¿por qué? Porque puede ser igual a 3 hasta infinito. Y ahora el rango, vamos a ver. El rango de esta función, recuerden que según el material, el rango de toda función radical que tiene un índice par serán los números que son mayores o iguales que 0. Ok, siempre cuando esté elevado al cuadrado, su resultado será positivo. Por lo tanto, el rango de esta función radical que tenemos acá serán los valores X que cumplan con la siguiente condición. Y ponemos rango, muy bien, rango de F. Rango de F serán todos los X. Voy a copiar esta expresión acá para reutilizarla. Todos los X que sean iguales a 0. Eso es algo que podríamos tomar como una propiedad. Toda función radical con índice par tiene como rango los X mayores o iguales a 0. Y ya podríamos definir nuestro rango como intervalo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería nuestro intervalo? ¿Quién me ayuda? Yo creo que sea a más infinito. Ok, entonces el primer valor, que es el 0, ¿cómo lo pongo? ¿En un intervalo cerrado o abierto para empezar? Intervalo cerrado. Sí, pero... Muy bien, Oren, muy bien. Entonces ponemos 0, coma, ¿y cuál es el otro valor? El infinito. El infinito. Que recuerden que el infinito no es un valor como tal, el infinito es una expresión que denota números muy grandes. No confundirlo. Entonces acá siempre después de infinito va abierto, ¿ok? Entonces fíjense que ya encontramos nuestro dominio de la función y nuestro rango de la función, ¿ok? Entonces noten que en el día de hoy hemos explicado dos tipos de ejercicios en los cuales ustedes tendrán que desarrollar esas habilidades para nuestra próxima tarea. Ok, en la plataforma les aviso que le colgué una tarea que tiene ejercicio de este tipo y de otros que se relacionan con funciones, su dominio, su rango y cómo ustedes pueden diferenciar el concepto de dominio y de rango. También les dejé en el material didáctico cuál es la relevancia y la importancia que tiene ese tema para sus pibes. Así que les recomiendo que chequen el material didáctico como lo han estado haciendo hasta ahora y que realicen sus tareas. Si tienen alguna duda, me pueden dejar sus dudas e inquietudes a través del foro y bueno, ya ustedes tienen la capacidad para resolver esa tarea, ¿verdad? Sí, pero... Chicos, pues hasta aquí ha sido la explicación de estos ejercicios de hoy. Nos vemos en un próximo encuentro. ¿Qué les parece? De acuerdo, pero muchas gracias. Perfecto. Bye, chicos, que tengan un buen fin de semana. Gracias igual. Ay, gracias igual.